Ok, mi idea para hoy es continuar un poco con este tema de proyecciones y de escribir los volúmenes de un sólido en integrales triples. Entonces, vamos a hacer este ejercicio, que de hecho es de un examen, y dice, considera el sólido E limitado en el primer octante por las superficies de ecuación, esas que nos dan ahí. Y nos dicen que dibujemos las proyecciones de E en los planos XY y XZ, perdón, Z y YZ, indicar las ecuaciones de las curvas en las proyecciones y luego calcular el volumen del sólido E. Y nos dicen que utilizamos la proyección en YZ. Entonces, yo me imagino que en el examen para ustedes va a ser, digamos, tipo, no los van a poner a dibujar la proyección, pero les van a poner un sólido ahí un poquito más complicado que este, tal vez, y les van a decir, bueno, la proyección en XZ es esta, y entonces les dan 4 opciones, ¿verdad? Ustedes deberían escoger cuál es la que es correcta, ¿verdad? Entonces tienen que tener un poco de cuidado y practicar esto de las proyecciones, aunque no los vayan a poner a dibujar. Pero bueno, entonces hagamos la proyección, o primero, antes que nada, identifiquemos quién es cada superficie. Vamos a ver, dice, este es el plano X, perdón, Y más Z igual a 4. Lo voy a pintar en rojo. Es este plano de aquí. Z más Y igual a 4. ¿Cómo sé que es ese plano? Pues ese plano se extiende en X, ¿verdad? Y siempre el plano se extiende hacia la variable que hace falta. El plano Z igual a 3 es este que está aquí arriba, que lo voy a pintar en verde. El plano Z igual a 0, por supuesto que es el suelo. Y este borde de aquí que estoy pintando en morado es pues el cilindro generado por parábola, ¿verdad? Y igual a x menos 2 a la 2. Y listo, son los que necesitamos. Ok. Eh, yo podría ponerme a buscar, por ejemplo, estos puntos que son importantes, este de aquí, este de aquí, que esos puntos son la intersección, las intersecciones entre el cilindro generado por parábola, y igual a x menos 2 a la 2, intersección con el plano z más y igual a 4, intersección con el plano z igual a 3. Entonces vean que utilizando estas dos, yo puedo averiguar quién es la y. Entonces reemplazo 3 y reemplazo 3 en z. Me queda que y es igual a 1. Y utilizando este resultado y metiéndolo aquí, yo puedo averiguar quién es la x. 1 es igual a x menos 2 a la 2. Saco raíz a ambos lados. De este lado sale un más menos, muy importante. Y entonces me queda, vamos a hacerlo así, x menos 2 igual a 1 o x más menos 2 igual a menos 1. X es igual a 3 y x es igual a 1. Ok, entonces de aquí ya sacamos los dos puntos que necesitamos. Los puntos van a ser 3, 1, 3 y 1, 1, 3. Ajá, 3 en X. Ese es el punto. 3, 1, 3. Y este es el punto. 1, 1, 3.
También estos puntos son importantes, ¿verdad? Que sería la intersección de este plano, el plano rojo, con el plano Z igual a 0, ¿verdad? Entonces esto ya sabemos que es, este que está aquí sabemos que es 0 en X, 4 en Y, 0 en Z. Y este es, vamos a ver, tal vez voy a contar aquí los cuadritos. 1, 2, 3, 4. 4 en X, 4 en Y, 0 en Z. Ok, esos son los puntos que nos interesan. Bien, entonces, eh, bueno, también me falta otro punto por aquí, de aquí, este vértice de esta parábola, ¿cierto? Pero ese yo lo puedo sacar súper fácil, es el punto 2 en X, 0 en Y, 3 en Z. ¿Por qué? Porque este es el vértice de este cilindro generado por parábola. Entonces le saco el vértice y yo sé que está posicionado sobre el plano Z igual a 3. Entonces el punto 203. Ahora sí, creo que esos son todos los que necesitamos. Entonces vamos a irnos a hacer la proyección en XY. Entonces veamos la orientación de X y Y aquí en el sólido. En el sólido aquí está X y aquí está Y positiva. Entonces me sirve a mí colocar el eje X aquí abajo y el eje Y aquí a la derecha. ¿Okay? Para que siga la misma forma de del sólido. Generalmente cuando ustedes dibujan a mano alzada, digamos, o en un papel cuadriculado, ustedes nada más dibujan como esto está en el primer octante, entonces ustedes dibujan solo este cuadrante de aquí, lo que vendría siendo nuestro primer cuadrante, ¿verdad? Donde las dos son positivas, para que no, o sea, porque todo esto va a quedar en blanco, ¿verdad? Pero para yo no eliminar esto y complicarme más, entonces lo voy a poner así, ¿verdad? Y bueno, entonces coloquemos los puntos que son importantes para nosotros. El punto 203, este de aquí arriba, se transforma en el 20, ¿verdad? Nada más le quito eh, la coordenada Z. Entonces esto es, vamos a ponerlo así, 1, 2. Espero que sí me alcance. Creo que sí. 4, 5 y 6. Entonces 2, 0, es 2 en X, 0 en Y. Aquí está este punto. El punto 3,1,3, este de aquí, pasa a ser el punto 3,1. Este punto 11,3 pasa a ser el punto 11. Y estos puntos se mantienen así como están. Bueno, 0, 0,4. Estoy. Y 4,4. ¿Ok? Y entonces ahora voy a dibujar qué es lo que yo veo si yo me paro desde arriba de ese sólido y lo proyecto hacia XY, ¿verdad? ¿Cuál es la sombra que estoy viendo? ¿Cuáles son las superficies que yo estoy viendo? ¿Ok? Entonces vean que, vamos a hacerlo así. Vamos a hacer mejor. Hasta aquí. Hasta aquí. Lo que yo estoy viendo es el plano Z igual a 3. Vean aquí donde lo estoy marcando más, ¿verdad? Toda esta figura hasta aquí es el plano Z igual a 3. Es lo que yo estoy viendo. Entonces aquí vamos a poner, se proyecta Z igual a 3. ¿Ok? ¿Quién es esta recta que está aquí? O bueno, no, antes de eso, sigamos dibujando las superficies. Entonces ahora tengo que conectar estos dos puntos y estos dos puntos. ¿Por qué lo estoy dibujando en rojo de una vez?
porque esta superficie que se está viendo aquí es el plano. El plano que yo tengo en rojo ahí, que es el plano. Se proyecta Z más Y igual a 4. ¿Ok? Ahora, vean que dice que determine las curvas, indique las ecuaciones de las curvas en las proyecciones. Entonces, eso significa que yo tengo que poner todo el nombre de todas las líneas que yo estoy poniendo aquí. ¿Ok? Entonces, toda esta línea que voy a repintar en morado, ¿verdad? ¿Están de acuerdo conmigo con que es la línea de ecuación y igual a x menos 2, x menos 2 al cuadrado, ¿cierto? Es una parábola que abre hacia x, perdón, abre hacia y, que tiene centro o vértice 2,0, ¿verdad? Y entonces es esa que yo acabo de pintar en morado, ¿cierto? Que si yo la transformo, esto es una línea o esto que yo acabo de escribir aquí, es una curva en el plano. Si yo la pasara al espacio, eso sería un cilindro generado por parábola, ¿verdad? Que es lo que tenemos en el sólido. ¿Ok? Entonces esa línea morada es esa línea de ahí. Luego, ¿están de acuerdo conmigo con que, vamos a ver de qué color las marco, la voy a marcar de celeste. Esta línea que estoy marcando aquí de celeste es la línea y igual a 1, ¿verdad? Porque y sería una recta y igual a 1, sería ¿verdad? Seguiría para acá, para acá. Todo eso seguiría, sería la recta y igual a 1. Y esta otra línea que estoy marcando también con celeste es la recta y igual a 4. Kevin, o sea, esas son las proyecciones que uno literal hace en dibujo técnico. Ajá, sí. Claro, en dibujo técnico no lo ponen a, bueno, a mí, por ejemplo, que yo llegué de Constru, no me ponían a escribir las ecuaciones, ¿verdad? Nada más uno nada más decía, ok, proyección y tiraba las líneas, ¿verdad? Ahí en Sí, AutoCAD. sí, solo la curva. Ajá. Pero sí, es exactamente lo mismo. Ok, ok. Y si uno ya tiene práctica con eso, entonces es mucho más fácil para uno, ¿verdad? Ujú, ujú, para poder como visualizar meramente la perspectiva Exacto. superior, lateral, frontal. Ajá, exacto, exacto. Entonces sí, aquí es como si estuviéramos viendo desde superior, ¿verdad? Desde la parte superior hacia abajo, ¿verdad? Ok, entonces esa es la proyección. Ahí como está ya tenemos la proyección en XY. Ahora hagamos la otra proyección. Voy a copiar esto. Voy a hacerla por aquí abajo para no tener el sólido tan largo. Y voy a eliminar todo esto. La otra proyección que nos pedían era la proyección en YZ. Entonces, voy a acercarme aquí al sólido un poquito. YZ es cómo vería yo este sólido sobre este plano que está aquí. Sobre este plano aquí, ups. Este plano canónico de aquí, ¿verdad? El de aquí atrás. Entonces, vean que yo vería, voy a hacerlo así, un poco manualizada por aquí. Vean que yo vería una parte plana, ¿cierto? Esta parte plana. Y luego una parte así, ¿cierto? Y esto por aquí. Vería como esa figura. ¿Ok? Recuerden que esto es como si, pueden verlo de dos formas, como si yo proyectara la sombra de este sólido sobre esa pared YZ, o también pueden verlo como eh, si aplastaran ese sólido contra la pared YZ, ¿verdad? ¿Cuáles curvas quedan sobre las otras, verdad? Entonces, vamos a ver. Ah, bueno, y entonces para ponerle los nombres a los ejes, entonces vean que Y está hacia la derecha y Z está hacia arriba. Entonces me vengo y me traigo eso para acá.
Voy a tener que correr esto mejor para que nos quede a la par del sólido y estar viéndolo a cada rato. Nada más permítame. Ok, entonces, ahora sí. Dije entonces que voy a poner los ejes aquí Z y aquí el eje Y. Entonces, de nuevo, me fijo primero en los puntos que tengo importantes, que nada más los proyecto contra la pared YZ y entonces boto la coordenada X. Entonces, el primer punto que tengo es 0 en Y, 3 en Z. Entonces, voy a enumerar esto aquí primero. 0 en Y, 3 en Z está por aquí. El segundo punto que tengo es boto en X, 1 en Y, 3 en Z. 1 en Y, 3 en Z. Este otro punto que tengo por aquí donde estoy, ese punto, cuando yo aplasto el sólido contra la pared de Z, es este mismo punto de aquí, ¿cierto? ¿Están de acuerdo conmigo? Este punto es este mismo, ¿verdad? Entonces ya está dibujado. Y lo que me queda es dibujar estos dos puntos, pero igual, cuando yo aplasto cuando yo aplasto ese sólido, un punto queda sobre el otro. Entonces lo que me interesa nada más que el punto 4,0. Entonces, 2, 3, 4,0 está aquí. Entonces ven que ahí más o menos se forma la figura que yo dije que se iba a formar. Entonces veamos quién se está proyectando. Aquí arriba, o vamos a ver cómo hacer esta parte. Sí, dejémoslo así. Vean que entonces, si yo aplasto esto contra esta pared, lo único que yo veo es esto morado, ¿cierto? Porque todo este plano se colapsa, ¿verdad? Sobre sí mismo. Entonces yo lo único que veo es un área morada. Aquí. Todo esto también. Aquí. Y entonces esto es lo que yo veo. Ok. ¿Quién es quién? ¿Quiénes son las curvas? Esta curva de aquí, esta línea de aquí es la línea Z igual a 3. Esta línea de aquí, ¿están de acuerdo conmigo? Esta de aquí, que estoy dibujando en rojo, ¿están de acuerdo conmigo con que es la línea Z más Y igual a 4? ¿Cierto? Porque esto en el plano es una línea, ¿verdad? Es una recta. Pero en el espacio es un plano que se extiende a lo largo de X, ¿verdad? Recordemos que es como si nosotros estuviéramos viendo X aquí, como en física, ¿verdad? Que yo tendría X saliendo del plano. Entonces, si yo lo viera en 3 dimensiones, como está ahí, pues entonces lo que vería sería esta línea, esta superficie roja. Esta otra de aquí, estas ya no son tan importantes, pero bueno, son las rectas Y igual a 0 y esta es la recta Z igual a 0. Ok, y esta es listo, entonces esta ya la proyección. Ah, bueno, y nos falta aquí, entonces se proyecta Y igual a X menos 2 a la 2. Ok, entonces esa es la proyección en YZ. Vean que no nos lo piden, pero ¿qué pasaría si hiciéramos la proyección en el plano que nos falta? Que sería el plano ZX. Lo voy a hacer por aquí rápidamente. Vean que en ZX lo único que yo vería sería una línea así y dos líneas así, más o menos.
Sería como esta pirámide truncada, algo así, ¿verdad? Algo así. ¿Y qué se proyectaría? Se proyectaría esta línea que sería siendo la línea de z igual a 3. Y lo que yo vería sería todo esto rojo, ¿cierto? Porque estaría aplastando yo todo el sólido contra la pared XZ. ¿Ok? Bien, entonces, vean que este tipo de ejercicios siempre es yo plantear las proyecciones y luego me piden calcular el volumen. Para yo calcular el volumen del sólido necesito utilizar sus proyecciones. Entonces, yo debería, bueno, aquí nos están diciendo que utilicemos de una vez la proyección YZ, que es esta que acabamos de hacer. Pero si a nosotros no nos dijeran qué proyección tengo que usar, entonces tengo que tomar en cuenta varios criterios. ¿Ok? Varios criterios. Esos criterios son la cantidad de regiones de integración que yo tendría. Bueno, voy a traerme esta que es el otro ejemplo que tenemos. Vamos a bajar esto un poquito para no perderlo. La cantidad de regiones de integración que yo tendría. Entonces, en esta, dependiendo, ¿verdad? Dependiendo si yo hago en esta primera, dependiendo si yo hago de X, perdón, de Y de Z o de Z de Y, ¿verdad? Teniendo de Y, no, perdón, de Z de Y, tendría, estoy en Y es constante, Z variable. Entonces, ajá, tendría dos regiones de integración, ¿cierto? Dos regiones. Sería todo esto, ¿verdad? Esta región 1 y esta región 2. Si lo hiciera en el lado contrario, de Y de Z, tendría solo, perdón, es para borrar esta línea que tengo aquí. Ahora sí. Si lo hiciera con dy de Z, tendría una sola región de integración. Vean que todo tengo techo y piso, el mismo piso y el mismo techo. Entonces, una región. Aquí sería un poco más complicado, ¿verdad? Si yo hiciera... Ah, no, pues no tanto. Si yo hiciera de Y de X, entonces tendría una región de integración. Y se hiciera... No, de hecho tendría dos regiones de integración. ¿Por qué tendría dos regiones de integración? Porque vean que en una tengo esto, ¿verdad? Un techo verde. Y en otra tengo un techo rojo. Eso se refiere más bien al Z, ¿verdad? Pero yo tendría que igual separarlo porque aunque yo pudiera integrar todo esto de una sola vez, ¿verdad? Todo esto yo lo puedo integrar de una sola vez. Lo que pasa es que mi sólido, cuando ya considero la otra coordenada que me falta, mi sólido tiene techos diferentes. El mismo piso, pero techos diferentes. Entonces, igual yo tendría que separar la región esta de esta región, porque tienen techos diferentes con respecto al sólido o con respecto a la altura del sólido. Ok, por eso es que hay que tener mucho cuidado cuando uno hace estas proyecciones. Bueno, el criterio número 1 es la cantidad de regiones de integración. El criterio número 2 es qué tan fácil es proyectar las curvas que yo tengo. ¿Ok? O en otras palabras, cambiar las curvas que yo tengo. ¿Por qué? Porque vean que vamos a ver. Bueno, no, creo que no es en este ejemplo. De hecho, era el otro que te había preparado. Pero, por ejemplo, vean que estas sí me quedan súper bien porque estas ya tengo Z y Y igual a 4, ¿verdad? Pero en otro ejemplo que traía ahora para más adelante, yo tengo que cambiar una de las variables de forma que se me desaparezca. Ahorita lo vamos a ver. Pero entonces me queda súper complicado hacer la proyección o hacer la integración en una de las proyecciones, ¿verdad? Por eso de la facilidad de despeje de las curvas, ¿ok?
Entonces, confíen en mí cuando yo les digo que si a ustedes les dicen que utilice cierta proyección, es porque esa proyección es para ustedes la más fácil, que es la más fácil para ustedes hacer la integración. Entonces, aquí nos están diciendo que utilicemos la proyección YZ. Cuando utilizamos una proyección o cuando buscamos encontrar el volumen de un sólido, entonces tenemos dos opciones. Bueno, o aquí en este caso, utilizando la proyección X, no, perdón, YZ. Usando la proyección de Z, entonces tenemos de fijo el primer diferencial tiene que ser X. Siempre es el que falta. Y entonces tenemos las otras dos opciones, de Z de Y o de X de Y de Z. Pero yo nunca puedo meter el de X entre estos dos. ¿Ok? Nunca. Cuando uso la proyección YZ. O en otras palabras, siempre YZ tiene que tener Z y Y de últimos dos diferenciales. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo estos dos diferenciales, cuando armo las integrales, yo veo los límites de integración para estos dos diferenciales, los veo en la proyección. Entonces vamos a poner eso. Proyección. Los límites de integración yo los veo en la proyección. Cuando hablo de los diferenciales donde tengo mi proyección. Y el último diferencial, el que me falta, el que no está en la proyección, lo veo en el sólido. ¿Ok? Entonces, aquí, como analizamos ahorita, el más fácil es hacer el de y de z. Entonces, mi integral triple va a quedar como de x de y de z. Entonces, coloquemos... Kevin, ¿no quedaría al revés, más bien, como de Y, de Z, de X, porque de X estaría en la de afuera o estoy equivocado? ya vamos a ver, exacto. Por eso mismo lo voy a escribir aquí. Orden Ok, ok. de y de z. Cuando yo hago las integrales, siempre la primera va con el primer diferencial, la segunda va con el segundo diferencial y la tercera siempre va con el tercer diferencial. Entonces, ¿qué pasa? Que siempre la primera tiene que tener constantes. La segunda tiene que tener funciones de una variable. Vamos a ponerlo así. G de U. Y la tercera tiene que tener funciones de a lo sumo dos variables. Y G. Entonces, ¿por qué X no puede ser la última? Porque X yo la voy a ver en el sólido y X va a variar de mi pared, digamos, de atrás, la de atrás, a mi pared de adelante. Y eso yo lo tengo este, en variables, ¿cierto? No es una región rectangular. No sé si me explico. Tal vez viéndolo con las desigualdades quede un poco más claro. Veámoslo así. Entonces, tengo que poner z entre constantes. Entonces, eso lo veo en la proyección. Z entre constantes va de 0 a 3. De 0 a 3. Ahora, y lo tengo que poner entre variables, entre funciones de z. ¿Ok? Entonces, yo tengo que lleva desde 0, ¿verdad? Este punto de aquí es 0, hasta, ven que estoy viendo para allá, siempre va hasta mi techo, que es z más y igual a 4. Como yo necesito que esa y me quede en función de z, entonces despejo y. 4 menos z. Entonces mi y va desde 0 hasta 4 menos z. Y ahora me fijo
para el X, me fijo en el sólido. Mi sólido va, vean que aquí está X, ¿verdad? Aquí está X. Entonces mi X va desde este pedazo de la parábola, ¿verdad? Por así decirlo, esta pared de la parábola que está por atrás, hasta esta pared de la parábola que está por delante. ¿Ok? ¿Qué sucede? Que entonces yo necesito que esa X me quede en función, voy a ponerlo así, en una función de Y y de Z. Aquí no es F sino G, porque es una función diferente. De Y y de Z. ¿Por qué? Porque ya estoy integrando, o sea, ya estoy tomando en cuenta Z y Y. Entonces ahora de fijo esto me tiene que quedar en función de Y y de Z, ¿verdad? Porque esa es la integral que va a ir más adentro. ¿Ok? Puede ser una función de las dos cosas o puede ser una función de una sola cosa, como nos va a quedar aquí. O sea, o puede ser función de X y, perdón, puede ser función de Y y de Z, como puede ser solo función de Y o solo función de Z. ¿Ok? Entonces vean que aquí mi superficie está limitada por esta ecuación de aquí. Y igual a X menos 2 a la 2. Entonces, si yo despejo y yo quiero despejar X, ¿verdad? Para dejarla en términos de Y. Entonces yo tengo Y igual a X menos 2 a la 2. Entonces saco raíz a ambos lados. Cuando saco raíz a ambos lados, me sale un más menos. Entonces me queda más menos raíz de Y es igual a X menos 2. Y entonces X es igual a 2 más menos raíz de Y. Y estarán ustedes de acuerdo conmigo cuando yo les digo que esto se ve así, ¿verdad? La parábola se ve así. Si yo la parto por la mitad, esta parte es la positiva y esta parte es la negativa. 2 menos Y. Raíz de Y, perdón. Ok. Para eso les daban ese ejercicio, ¿se acuerdan? De despejar no sé qué en la tarea pasada, que era como despejar un paraboloide, que yo les decía, es que se parte a la mitad. Es porque en este curso utilizamos ese concepto de cuando yo saco raíz, parto a la mitad, mucho, ¿verdad? Entonces vean que X va a quedar entre funciones que son dependientes de Y. Entonces X va a quedar entre 2 más raíz de Y 2 menos raíz de Y. Si no me creen, entonces ahorita, más adelante, cuando ya terminemos, lo hacemos en GeoGebra para que lo vean. Entonces, ahora sí ya puedo plantear las integrales. La primera integral sería con dz, ¿verdad? Entonces va entre constantes, de 0 a 3. La segunda integral va con y, que sería desde 0 hasta 4 menos z. Y la tercera integral va con x, que iría desde mi techo, aquí lo estoy dibujando al revés, perdón, aquí lo escribí al revés. Mi piso y hasta mi techo. ¿Por qué? Porque esto, recuerden que x va hacia allá. Aquí también lo dibujo al revés, entonces. En el sólido x va hacia allá, donde lo acabo de dibujar. Entonces me queda y menos raíz 2 menos raíz de y. Y esto es x igual a 2 más raíz de y. Entonces esto es 2 más raíz menos raíz de y hasta 2 más raíz de y. Quiero calcular el volumen, entonces mi función a evaluar es 1 de x de y de z.
Y este vendría siendo mi, mi volumen, ¿verdad? Ok. Veamos un toque entonces esto de por qué estoy partiendo yo ese X a la mitad. Se voy a irme a GeoGebra un toquecito. Vean que la superficie que yo tengo es y igual a x menos 2 a la 2. Así es más o menos como yo tengo el sólido. Recuerden que el eje rojo es el x, el eje verde es el y el eje azul es el z. Entonces yo tengo ahí más o menos el sólido. ¿Ok? Esa es la superficie que yo tengo. Vean que si yo, voy a quitarle un momento, si yo dibujo lo que yo despejé, que era x igual a 2 menos raíz de y, vamos a ver si me lo dibujo como una superficie. No. ¿Cómo hago para que me lo dibuje como una superficie? Pero bueno, vean que esta parte, esa curva que se acaba de dibujar ahí negra, es la mitad de lo que yo tengo ahí, ¿verdad? ¿Lo ven ahí? Es la mitad. La otra mitad, la otra mitad es x igual a 2 más la raíz de y. Es la otra mitad, que ven que se dibujó en gris. Entonces, cuando yo hago la proyección, voy a traerme la pizarra también para que lo veamos al mismo tiempo. Cuando yo hago la integración, planteo las desigualdades para plantear las integrales, entonces ven que yo dije, ok, z, que siempre es en este caso, mi diferencial último, siempre va a ir entre constantes. Entonces yo me fijo eso en la proyección, va a ir de 0 a 3. Y va a ir entre funciones de z y me fijo también en la proyección, ¿verdad? Eso lo venimos haciendo desde hace rato en integrales dobles. Pero entonces ahora x yo la tengo que ver en el sólido. Y entonces vean que aquí se ve muy claramente, tanto en la imagen como aquí en GeoGebra, se ve muy claramente que la x, o sea, eje rojo, mi eje rojo aquí en GeoGebra, varía desde esta curva, que le voy a cambiar el nombre, el color para que quede más claro. Vamos que quede verde. Que varía, vean que x varía desde mi curva verde hasta mi curva negra. Entonces yo necesito una función que me diga quién es la curva verde y quién es la curva negra en términos de los otros diferenciales o de las otras variables que yo estoy tomando en cuenta. ¿Qué fue lo que hicimos aquí? ¿Qué fue lo que hicimos aquí? Para poder averiguar quién es x en términos de y. Entonces ya con eso yo puedo decir, o puedo armar el, las integrales, ¿verdad? Ok, entonces bueno, ya aquí dice que en el ejercicio dice que calcule el volumen del sólido E. Entonces sería averiguar esta integral. Voy a hacer como el primer paso nada más, que sería, y pues entonces esto es un 1, que haría de 4 menos z. Integro el 1, lo integro con respecto a x, y entonces me queda un x evaluado de 2 menos raíz de y a 2 más raíz de y. De y de z. Entonces esto no es nada más que 2 más raíz de y menos 2 menos raíz de y de z. Aquí son más.
El menos este se distribuye, ¿verdad? Entonces, esto se va con esto se va con esto y me queda de 0 a 3, de 0 a 4 menos z, de 2 raíz de y, de z. Y entonces ahora tengo que integrar con respecto a y, ¿verdad? Evaluar y luego integrar con respecto a z. Esto les va a dar, si lo hacen, les va a dar, ya les digo cuánto. Déjenme que lo encuentre. No lo tengo por aquí, ¿qué se me hizo? Lo acabo de perder, déjenme un toquecito, ya vuelvo. Aquí está, les va a dar 248 sobre 15 unidades lineales a la 3. ¿Verdad? Eso de unidades lineales es porque no sabemos si esos son centímetros, metros, o qué, ¿verdad? Pero entonces ese es el volumen de E que les va a dar. Ok, ¿qué tal? ¿Cómo estamos con esto de las integrales? ¿Más o menos o quedan dudas? Sí me quedó claro de cómo lo planteó y cómo lo hizo, en mi caso. Ok. Ve que, sí, entonces, ve que siempre el último diferencial tiene que quedar entre constantes, ¿verdad? Por eso yo no podía poner x de último diferencial, ¿verdad? Porque me iba a quedar, me tiene que quedar entre variables, sí, el x. Ujú. Sí, ya vi por qué era. Muchas Ajá. gracias. Donde el x podría quedar entre constantes, que puede quedar de último, sería si yo hubiera hecho esa integral en esta proyección, en proyección xy, ¿verdad? Porque Ujú. siempre Y los ahí el z diferenciales... quedaría como de z de y de x. Ajá. Sí, ajá. Exacto, de z de y de x. Y entonces aquí lo que variaría sería, tendría que hacer dos integrales, ¿verdad? Porque en una z variaría de 0 a 3, ¿verdad? En esta parte de aquí, z variaría de 0 a 3 y en otra